Bueno, aquí estamos en Tribuna RCN y el turno es ahora para la consulta de las soluciones, que si ustedes ven el tarjetón, aquí están las tres consultas. La consulta de las soluciones aparece en la parte superior del tarjetón, que recibirán los colombianos el próximo 8 de marzo. Dos candidatos en esta consulta. Claudia López. Bienvenida, Claudia. Querido José Manuel, un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación a toda la gente que nos vea. Leonardo, mil gracias por estar. Leonardo Huerta, precisamente el otro candidato de esta consulta. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, José Manuel. Esta bella oportunidad de llegar a los hogares colombianos para mostrar nuestra visión de país y sobre todo la forma como queremos hacer de Colombia una nueva historia. Óiganme, a Claudia López la conoce el pueblo colombiano desde su época de investigadora, de senadora de la República y, como no, de alcaldesa de Bogotá. Pero permítame, Claudia, esta licencia para presentar un poco más a Leonardo, que probablemente muchos colombianos no conocen. ¿Quién es Leonardo Huerta? Leonardo Huerta es un profesor que, después de haber sido defensor del pueblo para el derecho a la salud, el derecho más vulnerado de todos, a pesar de ser el bien más preciado de todos, decidió, con un grupo de jóvenes, con consejeros de juventud, con plataformas de juventud, con veedores de salud, asociaciones de pacientes y mujeres cuidadoras, decidimos salir a recoger firmas. Con 52 equipos en todo el territorio. Nos fuimos nosotros mismos a recoger firmas y, como esa tarea es tan difícil, yo fui el primero en inscribirme el 31 de mayo, mi acta es la 02, había dos candidatos en ese momento inscribiéndonos y fui el último en entregarlas. Y durante esos 7 meses ratifiqué lo que ya había visto de Colombia, la necesidad de hacer una nueva historia. Entregamos 1.090.000 firmas. Y me validan las 635.000 que se requieren. Una pregunta inicial también para los dos. ¿Por qué un colombiano debería escoger votar por su consulta y no por las otras dos, Leonardo? Justamente esta consulta se llama la consulta de las soluciones. Nos entristecía mucho cuando veíamos que en los debates escuchamos más insultos que propuestas. Se busca más culpables que soluciones. Nosotros no queremos buscar culpables. La verdad, a mí no me importa si los problemas de la salud en Colombia son culpa del gobierno actual o de los gobiernos anteriores. En mi gobierno, lo que vamos a mirar y lo que nos va a importar de manera real es cómo resolver, cómo solucionar los problemas de la salud. Entonces, ahí tenemos la consulta de las soluciones en salud, educación y seguridad. Esos son los 3 elementos más importantes que la sociedad quiere que se le resuelva de inmediato, y nosotros tenemos las soluciones para esos problemas. Nosotros, Leonardo y yo, dos ciudadanos hechos a pulso, con disciplina, servidores públicos, con pasión y cero corrupción, competimos contra toda la consulta del uribismo y contra una consulta que tiene más gente metida en corrupción que con propuestas. ¿Quién quiere usted que gane el 8 de marzo? Yo sí creo que lo que necesitamos los colombianos el 8 de marzo es derrotar, que ganen las soluciones, no que gane el pasado del uribismo, no que gane la corrupción. Obvio que vamos a hablar de propuestas esta noche, pero salgamos de esta crítica que oigo mucho y seguramente ustedes tienen una respuesta para eso. Es que Claudia y Leonardo se metieron en esto por la reposición de los votos, van detrás de la plata que les entreguen. ¿Qué responde, Claudia? Qué infamia, además, ¿por qué no le dicen eso a ninguno de los otros? Ahí hay una cosa que tal vez por un mal uso del lenguaje de todos causa la confusión. A uno solo le reponen los gastos. Aquí Leonardo y yo hasta ahora nos hemos gastado 200 millones de pesos porque se nos fue todo lo que teníamos en recoger las firmas. No es cierto que por cada voto que saquen a usted le van a dar una plata fija y que por eso la gente se mete a consultas. Eso no es cierto. Ni los otros ni nosotros. A uno solo le reponen los gastos. Nada más que lo que se gasta. Hasta un límite. ¿Habrá oído esa crítica o no? Claro, yo hago esto por amor a Colombia. Yo hago esto por amor a la patria y es un gran esfuerzo el que uno hace. Yo renuncié a la Defensoría del Pueblo, yo tenía un cargo muy importante, el cargo de protección del derecho a la salud más alto que hay en toda la estructura del Estado colombiano. Yo renuncio a eso y empiezo una labor como la de Quijote, luchando contra molinos de viento. Yo hago esto por amor a Colombia y porque estoy convencido, desde que soy un niño, que Colombia necesita una nueva historia. Óiganme, ustedes dicen que son la consulta de las soluciones. Pues hablemos de las soluciones que le proponen a los colombianos. Claudia, una solución en el tema de la seguridad que tanto está pegándole a los colombianos. Mira, lo primero es reconocer que como vamos mal. José Manuel, yo he apoyado todos los procesos de paz, tú lo sabes. Pero la paz total no ha desmovilizado ni un raponero. ¿Qué propongo yo como presidenta a los colombianos? Desdoblar, reformar la justicia para acabar con este ciclo de impunidad. Que tengamos
una Fiscalía General de la Nación con la policía, la uniremos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, para que con la Policía Nacional podamos dedicarnos a temas que no son menores, al feminicidio, a la violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas, al hurto, a la extorsión en pueblos y ciudades. Pero que tengamos una Fiscalía antimafia, con el ejército, con inteligencia, que combata el crimen organizado, no que le dé gabelas, no que los nombre gestores de paz, no que les dé mesas de negociación para que le mamen gallo a todo el mundo, recluten más niños, produzcan más coca, recluten 10.000 personas más y después vengan a hacernos atentados como en Cali, como en Arauca, como en Catatumbo, como en Popayán, sino que tengamos una Fiscalía Antimafia que los someta a la justicia, que los meta en cárceles distintas de donde metemos a los raponeros, porque si no los profesionalizan en el crimen, y lo digo con toda claridad. Aquí hay garantías en la justicia ordinaria y eso está bien, porque es el Estado que es muy poderoso contra un ciudadano común y corriente que pudo cometer una falta. Pero cuando es contra el crimen organizado puede y confronta es al Estado en su conjunto. No le vamos a dar las mismas garantías al crimen organizado. Si van a la cárcel van indefinidamente. Leonardo, una solución en materia de seguridad. Uno tiene que tener una política distinta para el combatiente, distinta a la violencia en las ciudades, a la criminalidad en las ciudades. Una cosa es el que combate contra el Estado, a él se le aplica el derecho internacional humanitario. Yo soy profesor de derecho internacional humanitario. Hay que saber conducir las hostilidades, desarrollar operaciones militares para ganar esa guerra con los combatientes y entenderlos como lo que son, como combatientes. Y por otro lado, hay que diferenciar con la violencia y el crimen en las ciudades, que ese sí debe perseguirlo la policía, la justicia y tiene que tener un sistema penitenciario. Yo he propuesto que se quite la prohibición de tener policía municipal y departamental, no solo en las grandes ciudades, en los pueblos pequeños también. Yo confío en los alcaldes y en los gobernadores. Yo creo que los municipios y departamentos deben tener su propia policía, pero que no sea una obligación, porque hay municipios que no tienen plata con que financiar su policía. Pero si un municipio quiere, además, si un municipio tiene la plata y tiene la voluntad política, debe poder hacerlo. Una solución en materia económica, de bolsillo de la gente. Mucha gente se nos queja cuando abrimos los espacios de preguntas aquí en Noticias RCN de los impuestos, de que las cosas están muy caras, de la tasa de interés, de su crédito hipotecario, tarjeta de crédito. ¿Qué hacemos para la gente, para aliviarle el bolsillo a la gente, Claudia? ¿Qué quiero hacer como presidenta para solucionar el tema económico además de la seguridad? Por un lado, dar 1 millón de becas de educación para el trabajo. Pueden ser cursos cortos, carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, con sostenimiento, con empleabilidad, que usted termine y consiga trabajo. 1 millón de becas, eso ya lo hicimos, con Jóvenes a la U y Todos a la U en Bogotá y fue una bendición. Para jóvenes, para mujeres y para mayores de 50, que somos las tenemos más difíciles. Pero eso se complementa con que le voy a dar un subsidio a las microempresas, para que puedan pagar el salario mínimo sin sacrificar el empleo, para que puedan tener menos costos, quitarles costos de la Cámara de Comercio, vincularse a la Cámara de Comercio. Usted va a poner un negocito, ¿no? Una señora va a abrir un puestico de venta de pijamas, una miscelánea, y tiene que arrancar pagándole 3 millones y pico a la Cámara de Comercio. Más todos los trámites. Más 23% más de salario mínimo, más el chulo, los bomberos, lo otro. Claro. O sea, de verdad es como hacerle la vida imposible a quien quiere generar platica para su familia y un empleo para la gente. Entonces, becas de educación superior con trabajo y subsidio a las microempresas. Eso toca hacerlo en todas las regiones de Colombia, pero también en el campo. Que los campesinos en cada región, de acuerdo a lo que producen, tengan asistencia técnica, crédito barato, bienes públicos y precio de compra garantizado para su cosecha. Bien. Eso es lo que durante 100 años ha hecho la Federación de Cafeteros y ha funcionado. Es una experiencia colombiana, solo que tenemos que llevarlo a otros productos. Leonardo, muy concreto, su propuesta en materia económica. Concreto, solo de economía. Mire, hay que entender el presupuesto. El presupuesto, los componentes del presupuesto, en el ingreso son 3. Hay ingresos tributarios, están los impuestos, hay ingresos no tributarios, que son las utilidades de las empresas como Ecopetrol y otros ingresos, y los ingresos del crédito, lo que le prestan al país para poderse financiar. Y en el egreso, o sea, en la salida del presupuesto, hay también 3 componentes. Uno es la inversión, otro es el gasto y otro es, pues, para pagar las deudas, se llama servicio a la deuda. Esos 3 componentes hay que entenderlos de una manera técnica desde la hacienda pública y no de una manera ideologizada de izquierdas o derechas, porque la economía nos afecta a todos. Yo, en el ingreso,
creo que hay que fortalecer más el ingreso no tributario y poder desde ese ingreso no tributario, como son la minería, los hidrocarburos, las empresas industriales y comerciales del Estado, generar unos mayores recursos para el Estado. Y en el egreso, aquí tenemos el 60% en gasto, el 20% en inversión y el 20% en servicio a la deuda. Tenemos que hacer más inversión, porque la inversión es para resolver el problema de Caregato en La Mojana y el gasto es para pagar los servicios del Estado que no generan ese beneficio. Aquí de manera técnica, ajustar los ingresos del Estado y ajustar los ingresos del Estado para tener unas finanzas sanas y poder hacer de Colombia una nueva historia. Oigan, hay muchos más temas y nos podríamos quedar hablando horas y horas sobre las soluciones que necesita el país y les prometo que en otros espacios que tenemos en Noticias RCN los vamos a invitar para hablar de esos otros asuntos. Pero antes de irnos, hemos hablado de las similitudes entre ustedes dos, pero ¿en qué no se parecen? ¿En qué definitivamente se han dado cuenta que tienen propuestas y caminos distintos, Claudia? José Manuel, yo la verdad, y con Leo hemos tenido este espíritu, papeleas, está el resto de la política. Nosotros lo que queremos es ofrecer soluciones. Y ya que vamos a terminar, más bien permíteme tener la oportunidad de decirle a Colombia que aquí tenemos la oportunidad de gobernar una persona, una familia como ustedes, sea con Leonardo o conmigo. Una persona que no tiene una sola tacha de corrupción. Leonardo ha sido funcionario público, no tiene un solo escándalo. Yo manejé la chequera más grande que es la de Bogotá y no tengo un solo escándalo de corrupción. Sacamos el metro adelante, lo sacamos de las peleas políticas. Hoy es un orgullo de Colombia y va al 72%. Superamos la pandemia y tuvimos un sistema de salud que nos cuidó. Ese sistema de salud que sí daba medicamentos, que sí daba tratamientos oportunamente, que no tenía corrupción, que pagaba las cuentas a tiempo, ese es el que voy a poner como presidenta para que la salud vuelva a ser un derecho y no esta indigna feria de la muerte en el que se volvió a convertir. Que tengamos educación y trabajo, como ya lo mencioné, y que las mujeres que siempre hemos estado atrás, pasemos a estar adelante. Para eso es que los invitamos el 8 de marzo a marcar en la consulta de las soluciones. Si votan por Leonardo, bienvenidos. Y si quieren darle la oportunidad a una primera mujer presidenta, aparezco de primeras en el tarjetón y espero ser la primera en la votación. A ver, pues Leonardo, compítale ese speech que está bueno. Venga, y si se anima además a decirme una cosa en la que no estén de acuerdo con Claudia. No, muchas diferencias. Nosotros tenemos muchas diferencias. Yo no sé por qué en Colombia hemos mantenido esa posición de creer que las diferencias son odiosas o que las diferencias nos deben separar. Entonces las diferencias entre nosotros son lo que nos enriquece a nosotros. Aquí no podemos seguir creyendo que izquierdas y derechas son antagónicos y enemigos. Colombia tiene que unirse y la unión de Colombia es la única foto que no ha estado en otros tarjetones. Eso es cierto. Yo soy el único candidato que no ha estado en otros tarjetones y me hacen bullying por eso. Yo me siento absolutamente orgulloso de ser la renovación en la campaña del 2026. Sí. Transitemos hacia un estado de paz y de bienestar y esa es la nueva historia. Por eso le hemos puesto a nuestro movimiento Colombia una nueva historia. Bueno, pues yo les agradezco por estar acá y les digo, celebro el tono de esta conversación. También, creo que hay que ocuparnos de los temas de fondo, de los temas sustanciales, así que los colombianos ya tienen las razones y las respuestas de cada uno de ustedes que decidan libremente, ojalá, el próximo 8 de marzo. Que de verdad no sea la última vez. Claudia, Leonardo. Muchas gracias. Acuérdense, son 3 tarjetones y en los 3 hay que votar bien. Yo me la paso velando cámara. En Senado y en el tarjetón de consulta presidencial. De verdad, lo importante aquí es corregir para avanzar y en ningún caso echar para atrás a quienes ya gobernaron con corrupción. Bienvenidos siempre. Seguimos aquí en Tribuna RCN.